Se da en cierto modo la casualidad que el primer premio Nobel otorgado en la historia en 1901 y el último, me refiero a física, fueron ambos otorgados por temas que tienen que ver con la luz, entendida en el concepto más amplio de radiación electromagnética. Un breve esquema de lo que vamos a ver en este seminario. Algunos antecedentes que tienen que ver con el año de la luz. Me voy a referir un tanto al primer premio Nobel. La luz no siempre funciona, aquí falló algo en el láser. Bueno, eso suele ocurrir. El último premio Nobel, que tiene que ver con el LED, en particular con el LED azul. Vamos a ver por qué era importante darle el premio Nobel a un LED azul y por qué no lo tiene el que sería rojo si funcionara o el verde que era anterior al azul. Y finalmente, tal vez un poco, si alcanzamos, sobre iluminación artificial, que es uno de los temas relacionados con el LED. Como ya mencionó Claudio, este es el Año Internacional de la Luz y al margen de los motivos buenos o malos que pueda haber tenido la UNESCO para declararlo, estamos nosotros dictando este ciclo de seminarios. Antecedentes con respecto a la luz. Ya en la Biblia, en el Génesis, se menciona la luz en la partida. Varios mitos creacionales parten hablando de la luz. Y efectivamente, el Génesis dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahora, si miramos, el caricaturista lo interpreta también de otra manera. Dice que una consecuencia inesperada de la creación de la luz fue la aparición de las empresas eléctricas, que nos corta la luz cuando no pagamos la cuenta y serían por lo tanto responsables de las tinieblas. Por supuesto, es la opinión del caricaturista, no necesariamente la mía. No voy a hablar de la historia de la luz, eso lo va a hacer probablemente Gonzalo en el seminario del mes que viene, pero un par de antecedentes. Ya saltándonos toda la etapa de la época antigua, Huygens y Newton protagonizaron una discusión con respecto a la naturaleza de la luz, si era ondulatoria o corpuscular. En ese momento ganó Newton porque era más grande, no necesariamente porque tuviera la razón. Bastante más tarde, 1865, Maxwell demostró que la luz era radiación electromagnética. Se dio cuenta de que el valor conocido para esa época de la propagación de la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, era cercana a la velocidad que él calculó para las ondas electromagnéticas y concluyó correctamente que la luz era una onda electromagnética, cosa que no estaba clara hasta ese momento. La velocidad de la luz es también un tema aparte. En la antigüedad se pensó que la velocidad de la luz era infinita, o sea que se propagaba de manera instantánea. Galileo ya lo dudó y planificó un experimento que es el que se ve en esa animación. El experimento ahora nos parece muy primitivo. Había una persona que se subía a un cerro, otra estaba en otro cerro al frente, ambos con una lámpara. Entonces uno descubría la lámpara y tenía que medir el tiempo que tardaba en ver la luz de la otra lámpara que tenía a su vez que ser descubierta por el otro cuando percibía la señal. Nos parece ingenuo, naturalmente no pudieron medir nada. La conclusión a la que podían llegar era que la velocidad de la luz era demasiado grande para medirla de esa manera. Sin embargo, no demasiado tiempo después, el astrónomo Ole Rømer logró determinar que la luz era finita. En realidad no la calculó. Lo que hizo fue calcular los momentos en que tenían que ocurrir los eclipses de una de las lunas de Júpiter. Y notó que dependiendo de la distancia de la Tierra a Júpiter, ese tiempo se corría y lo interpretó correctamente como el tiempo que la luz demoraba en viajar a una cierta distancia. El número que está en color más claro es un cálculo que hizo otra persona con los datos de Rømer y el error se debe al error original en la determinación de las distancias. En 1849 se determinó que el valor de la velocidad de la luz muy parecido al que aceptamos ahora. Como dije, Maxwell determinó que la luz era radiación electromagnética. Einstein reconoció la importancia central de la luz en la física, pero no vamos a hablar de Einstein hoy día y probablemente lo va a hacer Gonzalo la próxima vez. Y actualmente aceptamos que la velocidad de la luz es exactamente ese número que está abajo. Suena raro que diga exacto, lo que pasa es que la velocidad de la luz ahora se define. Antiguamente se medía, ahora se define y lo que se mide es el metro.
Eso puede cambiar con el tiempo. El primer premio Nobel, dije que había sido otorgado en 1901, por un trabajo realizado en 1895. De acuerdo a las notas de Röntgen, eso ocurrió el 8 de noviembre. ¿Cómo se hizo? Él tenía una placa sensible. Esa de ahí es la placa sensible. Y tenía en otra parte de la habitación un tubo de Crookes, un aparato que nosotros no usamos, pero que era el precursor de los antiguos monitores de computador y antiguos televisores, esos grandes. En el interior había una fuente de electrones que era acelerada por una diferencia de potencial. Röntgen probablemente no sabía que eran electrones. Estaba haciendo experimentos con ese tubo cuando se dio cuenta de que el material sensible se iluminaba aunque la habitación estaba en la oscuridad. Se dio cuenta de que esa iluminación desaparecía cuando él desconectaba el tubo de Crookes y por lo tanto tenía que ver con el tubo. Así que había algo que se generaba en el tubo que llegaba hasta la muestra y producía lo que ahora llamamos una fluorescencia. Probó intercalando diferentes materiales. Notó que el plomo bloqueaba la radiación, una lámina delgada de aluminio no, la madera tampoco. Probó hasta con su mano, con todos los objetos que tenía a la vista. Notó que su mano proyectaba una sombra sobre la placa sensible. Y ahí notó que se veía algo extraño, porque eran los huesos los que aparecían en la placa, y por lo tanto llegó a la idea de tomar una fotografía. Entonces colocó una placa fotográfica. Me pregunto cuántas personas en esta sala saben qué es o qué era una placa fotográfica. En la época de Röntgen no había CCDs, dispositivos de acoplamiento de carga, que son los que están actualmente en las cámaras fotográficas. Se colocaba una placa que contenía una emulsión de partículas de plata, que era fotosensible y dejaba la imagen registrada. Era un proceso bastante largo. Tuvo la idea de colocar la mano de su esposa, que tenía un anillo, y esa es la imagen que vemos ahí, probablemente la primera, no probablemente, seguramente la primera radiografía de la historia y probablemente la más reproducida en todos los medios, aparece en todos los libros. Röntgen no sabía qué eran los rayos X y por lo tanto los denominó rayos X simplemente porque era algo desconocido. ¿Qué son? Son radiación electromagnética, o sea, una forma de luz. Eso lo determinó Laue varios años después. Laue recibió el premio Nobel en 1914 justamente por sus trabajos en los rayos X, que sin embargo conservaron su nombre hasta hoy. ¿En qué consisten? La imagen muestra esquemáticamente un haz de electrones que incide sobre un blanco. El blanco contiene materia que puede ser sólida, líquida o gaseosa. En la materia hay electrones y lo que muestra la figura de más abajo, ese punto blanco, es un hueco generado por el haz de electrones. O sea, si el haz de electrones tiene suficiente energía, ioniza a los átomos, extrae un electrón y posteriormente, en la imagen del lado derecho, un electrón cae desde un nivel más alto, ocupa el hueco y emite luz. Nosotros decimos un fotón cuya energía corresponde a los rayos X. Esa es la explicación que tenemos actualmente y por lo tanto sabemos que es radiación electromagnética, que es luz y todo el mundo igual lo sigue llamando rayos X como lo hizo Röntgen. El descubrimiento de Röntgen tuvo, por supuesto, impacto mundial. Miren las fechas. El experimento fue del 8 de noviembre. El 28 de diciembre, Röntgen comunicó sus trabajos, eso dice, comunicación preliminar sobre un nuevo tipo de rayos. En febrero, 2 meses después, tomó la radiografía del brazo fracturado de un niño, que ayudó, por supuesto, al diagnóstico y al tratamiento. Rápidamente se tomaron radiografías en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Y en Chile, miren la fecha, 27 de marzo del 96, o sea, 30 días después de la comunicación de Röntgen, se tomó la primera radiografía de Iberoamérica, que correspondió a la 7ª en el mundo. Ese trabajo lo realizaron Luis Ladislao Zegers y Arturo Salazar.
ambos profesores de esta facultad. Por lo tanto, ese trabajo se hizo aquí. Bueno, este edificio no existía en 1896. En esa época la facultad operaba en la Casa Central de la Universidad de Chile, pero se hizo aquí en el sentido que se hizo en esta facultad. ¿Cómo lo hicieron? Naturalmente, improvisando a la chilena. Ellos no tenían un tubo de crux. Y ahí están transcripciones de las notas de la publicación del señor Segers. Claro, dice que no era posible repetir los experimentos por no existir en Chile tubo de crux. Pero él sabía que el vacío de una lámpara incandescente, se refiere a una ampolleta, era de calidad suficiente. A falta de electrodos especiales, utilizaron el filamento y pegaron por afuera del vidrio el otro electrodo. Y la última frase que coloqué es interesante porque, imagínense, tardaron 14 minutos en iluminar la placa y registrar la placa. Actualmente una radiografía es apenas una fracción de segundo, lo que los denomina el haz de rayos X. Ah, sí, veo que miran con curiosidad la ortografía. Claro, es ese que aparece ahí con K y E. Tal vez piensan que esto proviene de los mensajes de celular del profesor Segers. Ya, en realidad no es así, naturalmente no tenía celular. Lo que pasa es que el profesor Segers era partidario de lo que se llama, o él llamaba, ortografía racional, con Z, en la cual las letras tienen un solo valor independientemente de cómo estén colocadas en la frase. No como la C, que depende de dónde uno la ponga, la H, que no significa nada, y así. Es una moda que se repite de vez en cuando. Ahora también hay personas que, lo he visto en internet, que son partidarios de la ortografía racional o racional. Al final nunca ha quedado en nada. Prácticamente ningún país tiene eso. Son muy pocos los idiomas que tienen una ortografía racional. Bueno, pero dejemos la lingüística y volvamos a esto. Esa imagen de ahí proviene de la Sociedad Chilena de Radiología. Ellos también citan la historia del profesor Segers y la radiografía que se ve ahí es precisamente de la mano del profesor Segers. La misma Sociedad Chilena de Radiología tiene en su página una imagen del profesor Salazar, que es el que está a la izquierda. En cuanto a la foto del profesor Segers, esa foto la tomé yo. No exactamente al profesor Segers. Aquí abajo, en la sala de profesores, en el primer piso, hay un retrato del profesor Segers. Y lo que yo hice fue tomarle la foto al retrato. No sé, tal vez alguien se tomó en serio que yo podía haber conocido al profesor Segers. Es interesante este caso porque es el arquetipo de la ciencia desinteresada. Röntgen, cuando obtuvo el premio Nobel, en esa época una cantidad probablemente bastante mayor que equivalentemente a lo que es ahora, a la Universidad de Würzburg, que era donde él había hecho el trabajo y la que acababa de dejar. No se lo llevó a la nueva universidad, lo hizo a la universidad en la que él había trabajado. Rehusó patentar el descubrimiento o hizo una patente libre que permitiera el uso para todo el mundo porque consideraba que era un beneficio para toda la humanidad. Él no podía apropiarse de eso. Rechazó, ahí lo escribí un tanto humorísticamente, convertirse en von Röntgen, es decir, rechazó un título nobiliario que le fue ofrecido por el Imperio Alemán. Sí aceptó las nominaciones y premios académicos. Se arruinó con la Gran Depresión que vino en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, vivió modestamente hasta 1923. Ahora, eso no es tan inusual en el ambiente de Röntgen. Era, en cierto modo, la política de las universidades alemanas de la época. Ellas consideraban que todos los descubrimientos de los profesores eran propiedad de la humanidad y, por lo tanto, no correspondía protegerlos con patentes ni utilizarlos para el beneficio económico ni del profesor ni de la universidad. Tenían que ser de libre uso. No hay que pensar que esa haya sido la visión general del siglo XIX. Crucemos el Atlántico y vayamos al país del norte, donde estaba un famoso inventor, Thomas Alva Edison. Lo primero que él quiso hacer fue comprarle a Röntgen los derechos por los rayos X, lo que Röntgen denegó
porque, como ya lo dije, lo consideraba un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en la Exposición Eléctrica de Nueva York en 1896, me refiero a Edison, puso una atracción. Por unas monedas, naturalmente, no podía ser gratis, las personas ponían las monedas en una cajita y entonces podían poner la mano frente a un aparato de rayos X que proyectaba los huesos sobre una pantalla fluorescente. Eso producía hilaridad, en algunos casos horror de las personas. Ahora sabemos que eso es bastante peligroso. La dosis de irradiación era muy alta. Y de hecho, uno de los ayudantes de Edison, el encargado de la atracción, ya después de algunas semanas perdió piel en la mano. Hacia 1900 tenía serias quemaduras. Como ya no podía usar la mano, supongo que usaba primero la derecha, optó por el extraordinario expediente de empezar a usar la izquierda, con lo cual se quemó también la mano izquierda. Y terminó muriendo en 1904. Probablemente es la primera víctima reconocida de la radiación. El mismo Edison, dice más adelante, copié la frase textual de una fuente, decidió suspender los experimentos con rayos X cuando el mismo Edison prácticamente perdió la vista en los ojos y su asistente perdió ambos brazos. Fue de a poco lo del asistente. Primero perdió el uso de las manos, sufrió una amputación y finalmente murió. Edison tampoco trabajó jamás con materiales radiactivos, por lo menos aprendió la lección. Luego vamos a ver que no todo el mundo la aprendió bien. Ese instrumento, ¿lo habían visto alguna vez? El podoscopio. Si se fijan en las vestiduras de las personas que están en la imagen de la izquierda, corresponden más o menos a los años 50. Hasta esa época, todavía en las zapaterías en muchos países había aparatos de rayos X para mirarse los pies. La persona ponía el pie en el zapato y eso servía para ver, por ejemplo, si se le torcían o deformaban los dedos con la presión del zapato. Sumamente sano y correcto si no fuera por la dosis de irradiación. Naturalmente, los únicos podoscopios que quedan en este momento están en los museos. En ninguna parte del mundo la legislación permitiría usar una cosa como esa. Noten que la imagen se veía en una pantalla fluorescente, no en una placa fotográfica como en la radiografía. En la placa es un chispazo, queda capturado en la placa y eso fue todo. La pantalla fluorescente está siendo iluminada de manera permanente, así que la dosis de radiación es enorme. También, además de la ciencia, hubo bulos. Bulos son noticias falsas que se echan a correr. Así se corrió la noticia de que habría lentes de rayos X, la figura es una caricatura de Röntgen, que permitirían mirar debajo de la ropa. Y por supuesto, hubo las firmas que propagaron esa idea, por un módico precio vendían ropa anti-rayos X para que la gente pudiera proteger su intimidad. Más extraño todavía ese extracto de abajo que proviene de una legislación. Imagínense, la ley de un estado prohibió instalar rayos X en los gemelos de teatro para salvaguardar la intimidad de las coristas. Claro, eso naturalmente no ocurre, no funciona así y no es nada más que ciencia ficción. A menos que pensemos en la nueva tecnología de escáneres de los aeropuertos. No sé si han leído un poco al respecto, pero en varias partes ha sido rechazada justamente porque llega a violar la intimidad de las personas. Las imágenes que produce debajo de la ropa son para algunas personas excesivamente nítidas. Así que algo de eso ha ocurrido. Volviendo a los premios Nobel. En física, el premio Nobel se ha otorgado 108 veces, o sea, 108 premios. 47 veces un solo galardonado, 31 veces 2 y 30 veces 3. En total, 198 personas han recibido el Premio Nobel de Física. De ellas, solamente 2 mujeres. De hecho, el Premio Nobel de Física es el que concentra menos mujeres, se diría que está al debe. Solamente Marie Curie y más tarde Maria Goeppel-Mayer recibieron el Premio Nobel de Física. Sin embargo, Marie Curie es una de las 2 personas en la historia que ha recibido 2 veces un Premio Nobel de Ciencias. Volvió a recibir después el Premio Nobel de Química en 1911.
El otro caso es el de John Bardeen, que recibió el Premio Nobel de Física en 1956 y de nuevo el de Física en 1972. Si alguien echa de menos a Linus Pauling en la lista, él también recibió el Premio Nobel 2 veces. Una vez el de Química, pero el otro fue el Premio Nobel de la Paz, o sea, el otro no fue un Premio Nobel de Ciencias. Traté de hacer una lista de qué premios Nobel estaban relacionados con la luz. En realidad no se puede. ¿En qué medida un premio Nobel está relacionado con la luz? La física en realidad es una sola. Marginalmente o no tan marginalmente puede tener que ver con la luz. Pero así, groseramente, para tener una idea, que la mencionen en alguna parte del orden de 40. Pero, bueno, no todo es física. En realidad, después que escribí esa frase, me pregunté si eso es cierto. A lo mejor no es cierto, a lo mejor todo es física. A lo mejor no hay nada más que física. No estoy seguro de eso. Pero sí es cierto que hay premios Nobel que no han sido de física. Hay una lista de premios Nobel de fisiología y medicina que han tenido que ver con la luz en alguna medida. Y de ellos subrayo el último, el año 2003. Quiero decir, el último que tuvo que ver con la luz, que tiene que ver con el desarrollo de las imágenes de la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es mucho más antigua, pero estas personas lograron construir imágenes de alta calidad, como la que se ve en la siguiente figura. Eso no se parece nada a una radiografía. Una radiografía no muestra los tejidos blandos. En cambio, la resonancia magnética nuclear sí, y lo que muestra la imagen en realidad es luz, porque es emisión de microondas. Por supuesto, no hay que violar la intimidad de ninguna persona, por lo tanto, esta imagen de ahí es mía. Si alguien las puede interpretar, ven que es completamente normal. También ha habido premios Nobel relacionados con la química. Y el último, y aquí sí que es el último que se otorgó y el último que tiene que ver con la luz, corresponde también al año pasado. Sí, tiene que ver con fluorescencia, o sea, microscopía de fluorescencia de alta resolución. A muchos de nosotros nos enseñaron que la microscopía óptica tenía un límite que era la media longitud de onda por el límite de difracción. O sea, no se podía resolver más allá de unos 300 nanómetros. Pero ese no era un límite físico, era un límite tecnológico. Se podía cambiar la tecnología usando luz y ahora se sabe que el límite está muchísimo más abajo que eso. Lo que ellos hicieron fue un tipo particular de fluorescencia particularmente usada en biología. Y el otro caso que destaqué allá, 1961, es el de Melvin Calvin. La palabra luz no aparece en ninguna parte. Dice, es por su investigación sobre la asimilación del dióxido de carbono en las plantas. Pero eso es la fotosíntesis. Y por lo tanto es uno de los premios Nobel importantes en química que han tenido que ver con la luz. Nosotros existimos gracias a la fotosíntesis. Y yendo al Premio Nobel de Física del 2014, el año pasado. Ese fue entregado a un grupo de investigadores japoneses por la invención de diodos emisores de luz azul eficientes. Noten que la palabra eficiente está puesta ahí de manera explícita. Eso es importante por parte de la discusión que viene más adelante. Lo que permitió establecer fuentes brillantes y de bajo consumo de energía. Para entrar en esta parte tengo que hablar un poquito de física de semiconductores para los que no estén familiarizados con el área. Y parto con una frase de Pauli, un famoso físico de la primera mitad del siglo XX, que dijo, ¿tengo que traducirlo o todos lo entienden? Bueno, dijo que no se debería trabajar en semiconductores. Eso es una cochinada. En realidad la traducción del alemán al chileno sería eso es una chanchada. ¿Quién sabe si siquiera existen los semiconductores? Muchos grandes de la física han dicho disparates proporcionadamente grandes a lo grandes que son ellos, y este es uno. Está en todos los libros de semiconductores.
Sin embargo, refleja el estado de la técnica de la época de Pauli. Él dudaba de la existencia de los semiconductores porque no era posible obtener un material que en el laboratorio tuviera las propiedades que teóricamente se le atribuían a un semiconductor. Después de la frase de Pauli pasaron más de 10 años antes de que eso se pudiera hacer. Era un tema complicado de química y de tecnología de ingeniería química para poder obtener materiales con la pureza necesaria. En un semiconductor una pequeña impureza cambia las propiedades de tal manera que no era posible observarlo en la época en que Pauli escribió eso. No sé si más adelante trató de borrarlo, vivió lo suficiente para eso. ¿Qué son los semiconductores? Rápidamente. A la izquierda un átomo que tiene niveles de energía. Si juntamos varios átomos, 2, 3, 4, 5, cada uno de esos niveles de energía se divide en 2, 3, 4, 5. Si juntamos 10 a la 20, esa enorme cantidad de nuevos niveles generalmente se agrupan y se empaquetan formando lo que se llama bandas, que es lo que está representado en el lado izquierdo. El cómo se arman esas bandas depende de que el material sea un semiconductor o un metal. En el caso extremo del lado izquierdo tenemos un aislador. Hay bandas que contienen todos los electrones, que son las que están en la parte de abajo, con ese signo menos al medio. Y hay otra banda muy distante de arriba que no contiene electrones. La distancia entre las dos bandas es grande. En el otro extremo está un metal. La distancia entre las dos bandas es 0 y por eso conduce eléctricamente. El semiconductor es en realidad un aislador, solamente que la distancia entre las dos bandas no es tan grande. Es posible contaminarlo a propósito. Una cantidad, ¿cuánto? 0,1 parte por millón cambia drásticamente las propiedades de un semiconductor. En el lado izquierdo uno puede meterle electrones que quedan en la banda de arriba. Se dice que es de tipo N. En el lado derecho uno ha puesto otra contaminación que se comió algunos electrones y dejó huecos que están en la otra banda. Se dice que es de tipo P. Ambos conducen débilmente la electricidad. Para el LED lo importante es cuando se juntan. Si junto el tipo N, que tenía exceso de electrones arriba, algunos de esos electrones caen hacia el lado P. Cuando caen, emiten luz. Pero ese dispositivo se tranca ahí, no hace nada más, porque una vez que pasan unos pocos electrones, el mismo campo eléctrico impide que sigan pasando. Entonces le ponemos una batería por afuera, como está marcado en la figura de abajo. Arriba reproduce la misma figura. Lo que hace la batería es inyectar más y más electrones. Por ahí. Esos electrones caen hacia el otro lado y cada vez que uno de ellos cae, idealmente emite un fotón, lo que es luz. Bueno, idealmente. Para que esto funcione se necesita que la brecha de energía coincida con el color apropiado. El silicio que se usa para los computadores emite en el infrarrojo, así que no sirve para el visible. Se requiere que la eficiencia cuántica, no se asusten con la palabra cuántica, es nada más que la fracción de electrones que efectivamente genera fotones, sea alta. Idealmente deberá ser 1, en la práctica puede ser mucho menor que eso. Hay otros detalles ya más eléctricos, la resistencia de la zona no activa del diodo no debe ser demasiado alta. Puede haber reabsorción de fotones dentro del mismo dispositivo, entonces no escapan. Y por supuesto, uno de los problemas, se calienta. La historia de los diodos emisores de luz empieza el año 1907, cuando se produce la primera observación de luz por un material que ahora sabemos que era un semiconductor. El observador no era consciente de eso. El primer dispositivo LED proviene de los años 50. El primer transistor se fabricó el año 48. Y el primer LED azul comercial del año 2003. Ahora, ¿por qué el LED azul? ¿Por qué la discusión con respecto al premio Nobel de ese año? Hubo bastante discusión. Como dice ahí, en los años 60 y 70 se desarrollaron los colores naranja, amarillo o verde. A finales de los 60, sin embargo, apareció el primer LED azul. Apareció en el año 72, o sea, 20 años antes del premio Nobel, y lo hizo un señor que no apareció mencionado para nada en el premio Nobel. Podría ser una injusticia.
Depende, habría que revisar bien qué es lo que establece el premio Nobel. El señor Marushka logró desarrollar un LED azul ya en 1972 trabajando en la RCA. Era ineficiente. Miren el número que está ahí, 0,005%, o sea, emitía poquísimo. Pero lo más grave no fue la ineficiencia del dispositivo, sino la ineficiencia de la gerencia técnica de la RCA, que no le hizo el menor caso al descubrimiento, que era tremendamente importante. En vez de eso, la RCA se metió en el negocio de los computadores, donde le fue definitivamente mal. Así que lo hicieron bastante mal. Como decía, el primer LED azul práctico es bastante posterior y le condujo a uno de los investigadores a recibir el premio Milenio 2006, que es algo parecido al premio Nobel de Tecnología. Bueno, el primer producto comercial, esos son algunos datos técnicos que me voy a saltar, pero no, miren la eficiencia cuántica, ya era 2,7%. El primero que se había hecho en los años 70 era 0,005, demasiado bajo. Y la cosa es más complicada si uno la mira en verdad. Hay bastante ingeniería detrás, es una estructura complicada. No es el momento de entrar a discutir qué es lo que hace cada una de ellas. Ahora, ¿qué es lo que dice Marushka a propósito? En realidad hizo un comentario sumamente generoso. Dice que es como comparar lo que ocurrió con la máquina de vapor. La gente estuvo trabajando en la máquina de vapor durante 100 años. En realidad la primera máquina de vapor la inventó el señor Newcomen, 1712. Pero fue recién a fines del mismo siglo cuando Watt la perfeccionó de manera que se pudiera masificar su uso. Bueno, lo que dice Marushka es que ellos nunca lograron que la cosa realmente funcionara hasta que James Watt muchos años después lo logró. Y él dice que eso es lo que ocurrió con él. Él descubrió el principio de funcionamiento, pero en realidad fueron otras personas las que lo hicieron realmente funcionar y por eso él consideraba que estaba bien que no lo mencionaran a él en el premio Nobel. Muy generosas las palabras, no sabemos si es realmente lo que siente adentro. La otra duda que escuché particularmente de varios de mis colegas físicos es si realmente valía el premio Nobel, porque no era un descubrimiento de física fundamental. Si lo miran bien, es un dispositivo y por lo tanto es un trabajo de ingeniería. En realidad, Alfredo Nobel estableció en su testamento que los intereses de su herencia se distribuirían entre aquellos que, primera frase, el año precedente, eso no se ha cumplido casi nunca. Ha habido casos en que han transcurrido 30 años desde el descubrimiento hasta el otorgamiento. Hayan realizado descubrimientos que hubieran beneficiado a la humanidad. Otto Hahn y Fritz Strassmann recibieron el premio Nobel de Química, no sé si el 45 o el 46. Así que muy poco después de la primera bomba atómica sobre territorio poblado. Es dudoso que eso haya beneficiado a la humanidad. De pasada, en ese premio Nobel de Química, omitieron a Lise Meitner, una físico alemana que tuvo que emigrar arrancando de los nazis y que fue la que realmente dio la interpretación de los experimentos de Strassmann. Esa es claramente una de las injusticias que ha tenido el premio Nobel en la historia. Bueno, la familia de Nobel se opuso al establecimiento del premio. Qué egoístas, ¿verdad? Ninguno de ustedes se hubiera opuesto, supongo. Bueno, los jueces que nombró Nobel rehusaron la tarea y pasaron como 5 años antes de que el premio se otorgara por primera vez. Ahora, el premio, como lo decía, puede ser una invención y por lo tanto puede ser un trabajo de ingeniería. Cito aquí el premio de 1912, el del señor Dalén. Fue por la invención de válvulas automáticas diseñadas para ser usadas en combinación con acumuladores de gas en faros y boyas. Tema probablemente muy importante para la navegación de la época que benefició a la humanidad, pero no es un descubrimiento de ciencia fundamental, es un trabajo de ingeniería. Sí, eso está incluido dentro de lo que da el premio Nobel. Y este caso era un caso de ingeniería de materiales. Ahí hay varios materiales que tienen
diferentes emisiones, algunos en el ultravioleta y otros en el infrarrojo, ninguno de ellos visible. El tema era buscar una combinación, particularmente de los dos primeros que estaban arriba, que produjera emisión en el azul. Y en particular hay una que produce emisión en 455 nanómetros, que es el azul. Ese sería el material ideal, pero tiene una ingeniería súper complicada. Se fabrica a partir de galio elemental y ácido clorhídrico que reaccionan a temperaturas del orden de los 1000 grados, además con amoníaco. El ácido clorhídrico no se puede mezclar directamente con el amoníaco, eso produce una explosión violenta. Así que la técnica de fabricación es complicada. Noten que hay que pasar de la fase de gas a través de una reacción química para producir un sólido que debe ser idealmente monocristalino, o sea, sin defectos. Bueno, esa es una ingeniería realmente complicada. Y ahora la otra parte, ¿por qué era importante el diodo azul? ¿Por qué es importante el azul? Ahí, el color es importante para nosotros por diferentes motivos. Ahí vemos una pintura rupestre prehispánica de México en la cual, bueno, yo no veo el azul ahí. Pobres personas no tenían azul, o si lo tuvieron, eso tiene varios miles de años, perdió la tonalidad. Pero, insisto, el color es algo muy importante para nosotros. Cubre aspectos psicológicos, culturales y también biológicos. Eso lo indica la figura que tenemos ahí. Yo me siento plenamente identificado con el personaje del lado derecho porque efectivamente hay 7 colores. Sí, yo veo 7 colores. No, que no me vengan a hablar de fucsia, no, y de otros, no, sí, hay 7. Bueno, y esto da origen a discusiones que a rato ahí pueden coincidir en el color, se ponen bastante rojas, pueden ser muy acaloradas, ¿no es cierto? ¿Y a qué se deberá eso? Tiene que ver con nuestra percepción del color. El color no es una magnitud física. El color es una percepción cerebral. Tenemos sensores físicos que envían impulsos al cerebro que producen esa percepción que llamamos color. La última frase es la importante. La percepción del color no es analítica. Quiere decir, el ojo no reduce el color a sus componentes. El oído es analítico. Hay una parte que es la cóclea, que tiene partes cuyas frecuencias de resonancia son diferentes. Y por lo tanto, cuando llega una onda sonora, oscilan diferentes partes de la cóclea dependiendo de cuál sea la intensidad de la señal asociada a esa frecuencia. Cada parte de la cóclea está unida a un nervio que va al cerebro y por lo tanto el cerebro recibe la información de la intensidad asociada a cada frecuencia o cada longitud de onda, si lo prefieren así. El oído, en cierto modo, toma la transformada de Fourier del sonido, la descompone en sus frecuencias. El ojo no hace eso. Un prisma o una red de difracción haría lo que se muestra abajo. Llega la luz, la descompone por longitudes de onda. Pero insisto, el ojo no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona? Tiene 3 tipos de conos que son sensibles al color. Los conos tienen pigmentos que son diferentes y son sensibles, pero no a una longitud de onda en particular, sino a bandas muy anchas. Esa información que proviene de los 3 tipos de conos es la que llega al cerebro y el cerebro arma con eso ese concepto que llamamos color. Si tuviéramos menos conos, veríamos menos colores. Entonces, para el ojo los colores no son unívocos. No tengo aquí cómo hacerlo, pero no debiera ser muy difícil. Uno podría proyectar una luz roja y una luz verde, de manera que se solapen. Y lo que el ojo va a ver es color amarillo, siendo que en el espectro visible el color amarillo tiene otra longitud de onda. Significa que, en cierta manera, el ojo nos engaña.
Si vemos un color amarillo, no significa que ese objeto esté emitiendo la longitud de onda que el espectro le asocia al amarillo. ¿Y qué pasa entonces con la diferencia? Ya, vuelvo atrás. La información relativa a los pigmentos se transmite a través del cromosoma X, que es a su vez el cromosoma que determina el sexo. Si el óvulo fecundado tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, da lugar a un varón. En el caso contrario, si los dos son X, da lugar a una mujer. Si hay una falla en el cromosoma X y lo que sale es un varón, estamos sonados. Sí, si la falla es grave, no nacemos, y si no es tan grave, tenemos una falla genética de por vida. En el caso de una mujer, si hay una falla en uno de los cromosomas X, suele, no sé si necesariamente es suplida, pero suele ser suplida por el otro cromosoma y por lo tanto no adolece de esa enfermedad hereditaria. Como los pigmentos se transmiten a través del cromosoma X, si llegan fallados, si esa información no es correcta en el caso de un hombre, el hombre es ciego a los colores. No sé cuál es la frecuencia de esa enfermedad, supongamos que fuera un 1%. Entonces la frecuencia en las mujeres sería un caso de cada 10.000, muchísimo más raro. Tenemos la excepción aquí. Primer caso que conozco. Pero la cosa va más allá. Los pigmentos no son exactamente iguales en todas las personas. Entonces, resulta que las mujeres pueden recibir información de pigmentos ligeramente distinta de los dos progenitores y tener los dos juegos de pigmentos en los conos de la retina. El cerebro usa inmediatamente esa información y por lo tanto le permite discriminar los colores de una manera que muchos hombres no podemos. No todas las mujeres tienen esa propiedad. Si usamos el lenguaje matemático, tendríamos que decir: hay mujeres que son capaces de distinguir más colores que las otras mujeres y que todos los hombres. Y esa es la causa de la diferencia. Hay una ventaja de origen genético, o sea, las mujeres tienen mejor hardware que los hombres. Bueno, por lo menos para esos efectos. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? Nos queda un consuelo. Sí. Los pájaros, allá abajo, tienen 4 conos. Ven colores que nosotros no, hasta en el ultravioleta. Los reptiles y los peces también. No sé para qué les sirve a ellos, pero lo tienen. Nuestros primos, los monos, y nosotros tenemos 3 tipos de conos. Y parece que eso es importante evolutivamente. Tanto los monos como nosotros somos frutícolas. Claro, hagan la prueba de ofrecerle galletas a alguien. Puede que las tome o que no las tome, pero ofrézcanle un plátano, siempre lo va a aceptar. Claro, somos frutícolas, vamos al mercado, de un solo vistazo, nuestro cerebro hace un tremendo procesamiento de imágenes y dice: esa fruta está buena, esa no, etc. Sí, nos sirvió en la evolución. Otros animales tienen simplemente 2 conos y hay algunos que tienen 1. Bueno, ¿cuál es el consuelo que nos queda entonces a los hombres? Por lo menos vemos mejor que el perro. Sí. El perro tiene un solo tipo y por lo tanto ve, bueno, no sé si ve en escala de grises o tendríamos que decir que ve en una escala de colores de tonos sepia. No me imagino qué es lo que siente un perro. En particular, cuando vemos el toreo está con el paño rojo frente al toro, el color rojo del paño excita a los espectadores, pero no al toro. El toro no ve el color rojo. Lo que ve es el paño agitándose y podría tener cualquier color y le va a cargar igual. Eso, como estamos avanzando un poco en la hora, me lo salto. Y esta parte de acá es un mapa que data de los años 30 y que dice que cualquier color que está dentro del área de uno de esos triángulos puede reproducirse si tenemos una fuente de luz en los vértices del triángulo.
Cuando no existía el LED azul, no estaba el vértice del lado izquierdo y por lo tanto no se podían fabricar dispositivos, por lo menos con LED, que pudieran reproducir los colores interiores del triángulo. La importancia técnica del LED azul es que lo permitió. Ahora, combinando esos tres colores, es posible producirle al ojo la impresión de cualquiera de los colores que está dentro del área de ese triángulo. Por eso la tremenda importancia técnica del LED azul. En la época que yo estaba haciendo mi doctorado, hace unos pocos años, era un tema de conversación a la hora del café el asunto del LED azul. Por supuesto, nadie en el laboratorio pensaba trabajar en eso. Ahí trabajábamos en silicio, que era infrarrojo. Pero era un tema recurrente, lo importante que sería el LED azul. Bueno, ahora lo tenemos. Y la iluminación. Nosotros sabemos que la luz solar proviene de una fuente a aproximadamente 5780 Kelvin. Fluctúa un poquito. Y es aquella luz a la cual estamos acostumbrados. El interior del Sol está a millones de Kelvin. Esa es la temperatura de la superficie. Desde muy antiguo nos hemos iluminado con iluminación artificial. Fogatas, antorchas, velas y otros, cuya temperatura está alrededor de 1800 o 1900 Kelvin. Da un color totalmente distinto, mucho más tirado hacia el rojo, no tan blanca como la luz del Sol. Las lámparas calientes, que pueden ser descarga de arco, una bombilla eléctrica, la de filamento, que ya está dejando de usarse por motivos de energía. Las halógenas. La halógena llega hasta 3300 Kelvin, todavía bastante debajo del Sol. La incandescente, 2700. Y hay lámparas que son frías, como los tubos fluorescentes y los LED. Evolutivamente nos hemos acostumbrado a muchas cosas, ¿no es cierto? Según el caricaturista, estuvimos en nuestro mejor momento cuando éramos cazadores recolectores y pareciera que ahora hemos degenerado, ¿no es cierto? Sí, a esta situación en la que nos encontramos ahora con el computador. Pero entre tanto nos acostumbramos, los primates y nosotros, durante cientos de miles y millones de años a la luz del Sol. Y por lo tanto para nosotros lo ideal es la luz del Sol. Ese es el espectro de emisión de diferentes fuentes. La azul. No luz azul, me refiero a la curva azul. Es la del Sol. Y tiene una gran parte de la emisión dentro del visible. Una parte en el ultravioleta, otra parte en el infrarrojo. Vayámonos al otro extremo. La curva verde que está ahí, que es la de una vela, tiene prácticamente todo en el infrarrojo. Casi toda la energía se va a calor y no a luz. Es ineficiente. ¿Cómo funcionan? Bueno, la de filamento lo sabemos. Hay una corriente eléctrica que lo calienta. ¿Cómo funciona la halógena? En el interior hay un halógeno, cloro o yodo, que reacciona químicamente con el tungsteno. Eso parecería que es malo. Forma un haluro de tungsteno que es volátil, es un gas. Y ese haluro, con la alta temperatura, reprecipita en el filamento. Se establece, por lo tanto, un equilibrio químico entre el filamento y el haluro de tungsteno en la forma gaseosa, lo que permite operarlo a más temperatura durante mucho más tiempo y por eso es mejor. Esa curva es el rendimiento en función de la potencia. Quiere decir que no se gana mucho con tener una ampolleta demasiado potente, empieza a emitir solamente calor. También es una limitación. El tubo fluorescente tiene algo parecido, emite por una descarga en gas, pero tampoco pueden fabricarse tubos fluorescentes de más de 40 watts. Es un tema complejo de física de plasmas. En cambio, el LED azul puede emitir azul o puede emitir ultravioleta. Generalmente se usa para iluminación uno ultravioleta. Se pone un fósforo que después emite otras emisiones en el visible y por eso nosotros vemos luz blanca. Y la gracia con el LED es que tiene mejor eficiencia. Lo vemos en la figura. La duración en horas es del orden de 100.000 horas. Me imagino que la duración de un LED en sí es tan buena que los fabricantes van a empezar a hacerle algo para que se queme.
Sí, porque tienen que cambiarlo, ¿no? Y el rendimiento, en el caso del fuego, es prácticamente cero. Pero el rendimiento en cuanto a luz, el lumen es una unidad de luz, por watt consumido es elevadísimo en el caso del watt del LED y por lo tanto es naturalmente lo que nos conviene para ahorrar energía. El problema es que por ahora fabricarlo es 160 veces más caro que una lámpara incandescente. Pero normalmente a medida que se masifica el producto ese costo va disminuyendo. Por otra parte, se amortiza con el ahorro en energía. Todavía tienen algunos problemas. La vida podría ser mayor y tienen un problema de decaimiento a alta corriente. La cantidad de luz no es lineal con la corriente. Alcanza un máximo a una pequeña corriente en miliamperes, así que no se puede tampoco tener un LED que emita una tremenda luz. Para eso hay que usar un arreglo de LEDs como ese. Y eso, ya para terminar el seminario, me trae sobre otra reflexión. Las primeras lámparas incandescentes trataban en la manera de lo posible en parecerse en la forma a una vela. Y era porque la gente estaba acostumbrada a ese tipo de iluminación. Y en este momento los fabricantes de LEDs tratan todavía, como sea, de que los LEDs se parezcan a una ampolleta, lo que es naturalmente carente de sentido por cualquier lado, excepto en la parte de abajo, porque hay que atornillarlo en un enchufe que ya existe. Pero con el tiempo eso probablemente va a cambiar y vamos a terminar en una sociedad completamente iluminada por los LEDs, salvo que inventen algo mejor. Gracias por la atención.